Buenas tardes con todos. En este momento vamos a continuar con el evento del día de hoy y en esta oportunidad la mesa va a estar enfocada en el tema de migración. En primer lugar, presentamos a Emanuel. Él es licenciado en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho estadounidense por la Universidad de Houston y cuenta con estudios de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en la Universidad Andrés Bello de Venezuela. También es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano con rango de tercer secretario y en la actualidad se desempeña como cónsul de Protección y Asuntos Jurídicos en el Consulado General de México en Houston. Adelante. Buenas tardes. Bueno, dos notas, una un poco más simpática que la otra. La primera es que soy tercer secretario porque no vemos cuartos, quintos o sextos en rango, pero bueno, la que ya es más grave, más seria, es que el primer puesto en el exterior que he tenido hasta el momento, hace 5 años ingresé al servicio exterior, fue como cónsul de protección. Un querido colega, Víctor Corso, que está por acá, él estaba en San Diego hace un tiempo y él sabe muy bien la dinámica que implica estar como primera cara de México frente a los connacionales en temas de protección, que finalmente es una de las trincheras más tradicionales y más honorables de la diplomacia mexicana y quizá una de las que se sepa menos. Es por eso, y precisamente porque también me encuentro en Texas, que parte una raya en relación a lo que Estados Unidos comprende como derecho internacional, como derecho constitucional y respecto a la otredad de México como país, es por lo cual decidí dedicar estas palabras, este trabajo, al estudio del debido proceso de niñas, niños y adolescentes separados de sus padres. Desde luego que fue un tema muy mediático y en Houston tuvimos 4 casos de estos niños. Una de ellas, Lidia Aldazaba, no voy en contra de nuestro principio de confidencialidad al revelar su nombre, porque de hecho fue parte de una cobertura mediática importante por el Universal. Era una niña con síndrome de Down que, bueno, fue separada de su madre en la frontera cuando ésta trataba de ingresar con ella y con su hermano Martín, ambos cuates, dicho en buen castizo, intentaban cruzar Estados Unidos de manera indocumentada. Los otros 2 hijos de la señora Aldazaba, vamos a decirlo así, eran ciudadanos estadounidenses. Y a partir de su detención en frontera y de su traslado a un centro de cuidado para menores, coordinado por la oficina de Office and Refuge Resettlement, fue que conocimos a los Aldazaba y pudimos tratarlos. La perspectiva material que yo pueda darles del caso Aldazaba es importante para abrir boca al tema que les traigo. Los Aldazaba estaban en buen estado de salud, eran tratados bien. De hecho, Lidia, por ejemplo, recibió por primera vez en su vida terapias de uso del lenguaje. Cuando yo conocí a Lidia, la niña no podía pronunciar palabra. 3 semanas después, la niña me saludó. Es decir, hay un cuidado específico, hay una provisión de ciertos estándares mínimos de cuidado para los niños en materia psicológica, en materia vivencial. Les dan alimentos lo suficiente, de suficiente calidad y desde luego tienen contacto con sus padres. ¿Dónde está el quid del asunto? Me parece que con independencia de esto y de las controversias que se llegaron a desatar incluso por el estándar de cuidado que daban a los niños, hago una nota muy rápida, ante una corte federal en California se demandó a las oficinas o a los albergues de Office and Resettlement por no preguntarle a los padres de estos niños, desde luego porque no tenían contacto y en muchos casos ni siquiera saben dónde se encuentran los padres, si podían administrarles ciertos medicamentos, psicotrópicos concretamente. Y en particular, esto sucedió con Lidia y con su hermano porque se encontraban
en el albergue donde se les dispensaba únicamente en Texas, bueno, en la circunscripción del Consulado de México en Houston, mejor dicho, ayuda médica, asistencia médica. Entonces les dieron ciertos medicamentos que requerían el permiso de los padres, y al no tener el permiso de los padres, pues desde luego que se hicieron sujetos a una resolución judicial por parte de una corte federal en la cual solicitaba que los niños exigía que los niños fueran devueltos a sus padres con inmediatez. Esto no pasó. Ahora, ¿cuál es el quid del asunto? Las dos caras que tenemos, tanto del lado de México, por vía del Universal y por vía de esta tragedia humanitaria de la que fuimos partícipes, y la perspectiva que yo como funcionario público del Gobierno de México pueda tener, disten un poco en sus elementos de análisis, en sus elementos de percepción. Yo los vi bien. Ustedes desde luego pensaban, como pasó en otros casos, que se encontraban en condiciones extraordinariamente malas. Y no es que haya un justo medio en esto, pero creo que sí es importante partir desde la perspectiva jurídica de qué derechos le asisten a un niño, a una niña y a un adolescente que se encuentra en esta situación. No es un hipotético, es decir, es algo que sucedió, y me parece que como estudio es bastante congruente, en particular porque la comprensión del derecho estadounidense que tenemos en México todavía no está muy bien aceitada, no es del todo profunda. Y quizá con esto, de manera muy sencilla, quisiera poner un par de elementos a mi alcance sobre la mesa para facilitar el estudio posterior de esta materia. ¿Qué entendemos por debido proceso en Estados Unidos? Bueno, iniciemos por hablar un poco del debido proceso de un niño en materia internacional. Nosotros como mexicanos, finalmente, quizá acostumbrados a manejar el derecho internacional desde la carrera como una materia obligatoria, cosa que en Estados Unidos no sucede, entendemos que el derecho internacional de los derechos humanos forma parte ya integrada de nuestro sistema constitucional. Esto no es así en Estados Unidos, y en particular no lo es así en materia de derecho a los niños, porque Estados Unidos, junto con un país de África, es el único país en el mundo que no ha firmado ni ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Independientemente de la gravedad que esto pueda tener desde una percepción política, desde una ratio política, es interesante y pega al fondo porque en Estados Unidos el derecho internacional es muy estudiado, pero es muy estudiado, y hago una analogía, como si fuera una bacteria en un laboratorio. Búscase aislarle para que no intervenga, para que no cree disrupturas en la manera en la que las cortes o las instancias de la administración pública van creando práctica en la instrumentación de ciertas normas jurídicas federales en particular. Los estados se cuecen aparte, y es aquí donde vamos a pasar a un segundo punto más adelante. Ahora, en materia internacional, desde luego se tiene la convención, como ya lo había mencionado, pero también otras voces que han brindado más sustancia a la comprensión de los derechos de los niños. Entendamos la observación número 6, la observación general número 6 del propio órgano convencional del tratado, que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Distintas voces ya a lo largo del sistema interamericano en sentencias, y por supuesto la Comisión Interamericana, que ha tenido también distintas voces al respecto, vamos a decirlo así, voces, en el sentido de que hacen una interpretación amplia de los derechos, y también le suman varias concepciones a partir de contextos concretos, ya sea históricos o geográficos. ¿Qué es lo importante desde la perspectiva de nuestra exposición? Bueno, lo importante es entender que el niño es sujeto de derechos para el derecho internacional, es decir, la perspectiva tutelar de que el niño huérfano tiene un padre sustituto en el Estado, no se encuentra ya en sede internacional en este nivel discursivo. Además de ser sujeto de derechos, el niño tiene una representación especial a partir de la propia valoración de sus vulnerabilidades. Y con esto me refiero a una vulnerabilidad lingüística, probablemente no conozca el idioma o no sepa hablar aún, y a partir de su propio contexto. Tan es así que, por ejemplo, en sede interamericana encontramos diversas voces, repito otra vez el concepto, espero que no sea molesto, en materia de niños migrantes o de niños refugiados. Y por supuesto que en distintas oportunidades la Interamericana se ha decantado sobre la validez
y la importancia de que este grupo sea considerado como tal, de que la niñez goce de la calidad de grupo, de colectivo, digámoslo así, y que por tanto sus condiciones y sus vulnerabilidades sean valoradas en materia jurídica. No para hacer una diferencia, sino al contrario, para aminorar el nivel de diferencia que pudiera haber en su derecho de garantía o en su debido proceso. Esto impacta, desde luego, la instrumentación del debido proceso, y en sede internacional lo que se tiene es lo que para nosotros, mexicanos, pudiera resultar del todo obvio, que el debido proceso del niño es exactamente igual al de un adulto, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su condición migratoria. Ustedes dirán, bueno, qué perogrullada. Pues bueno, para nosotros sí, pero para el estadounidense no. ¿Por qué quise iniciar abriendo boca con esto? Bueno, porque para el estadounidense y para su sistema constitucional, para empezar, como mencionaba, la convención, digamos así de manera muy gráfica, no existe. Es decir, es norma de derecho internacional y nosotros pudiéramos argumentar N cantidad de posiciones en contra de esa tan extrema de que la convención no tiene instrumentación en foro federal de los Estados Unidos. Y no la tiene porque no ha sido, repito, ratificada. Hay una teoría sobre la cual no conviene en este momento ahondar demasiado para no agotar el tiempo, por vía de la cual los Estados Unidos han resuelto, y eso es una creación de su sistema judicial, que con independencia incluso de la firma o de la ratificación que hiciera el Senado, se requiere que la norma internacional sea incorporada al sistema jurídico americano por vía de un fruto legislativo. Es decir, se tienen una serie de pasos o de obstáculos para efectos de la exposición en la cual la norma internacional no fragua en norma interna y por tanto no necesariamente obliga al juez. E incluso si lo obligara, el propio juez está obligado también a hacer una ponderación sobre el nivel de la norma internacional, sobre, vamos a decirlo así, el Federal Common Law, ¿no? Es decir, o Case Law, Federal Case Law, es decir, sobre otras resoluciones que pudieran crear precedente y que pudieran contraponerse a la norma internacional. Dependerá mucho del circuito judicial en el que nos encontremos. Texas es uno de los más conservadores, el quinto circuito, para poder ir desmenuzando la visión del estadounidense sobre la norma. Pero les repito, en todo caso, esto es nulo porque la convención no ha sido firmada. Con independencia de ello, lo que sí tenemos es, bueno, un Bill of Rights bien conocido por todos, que tiene la quinta y 14ª enmienda, en particular la 14ª, que ha tenido más vuelo en México, es sobre la que más nos han hablado, y bueno, en la cual se tiene un debido proceso de dos tipos, el sustantivo y el procedimental adjetivo. ¿Cuál es la diferencia? El sustantivo es el cúmulo de derechos que están planteando una especie de, no de ficción jurídica, pero sí de fantasía explicativa. Es una caja de desastre en la cual se meten otros tantos derechos que probablemente no estén explicados en el Bill of Rights, pero que sí se encuentran vigentes por vía misma de la vigencia de esta cláusula de debido proceso. No es otra cosa más que a lo mejor algún derecho que para nosotros mexicanos no está incluido en la Constitución y que por vía de un tratado internacional pudiera asimilarse. Para los americanos esto no pasa por la cuestión que acabo de compartirles, pero sí tienen una comprensión bien profunda de que el debido proceso en materia judicial implica tanto los mecanismos de justiciabilidad que se tengan a mano, en términos mexicanos un juicio de amparo, para ellos un habeas corpus, alguna interlocutoria, medidas cautelares o incluso un juicio extraordinario si fuera necesaria la revaloración de alguna sentencia, aunque sobre eso hablaremos luego si se trata de materia estatal, y bueno, el derecho en sí. Ahora, todo esto de lo que habíamos hablado en sede internacional, y aquí es donde empezamos a cerrar un poco ya sobre el asunto que nos compete, sobre el traductor, sobre la concepción del niño como un sujeto de derechos y sujeto de ciertas condicionantes y vulnerabilidades específicas que lo hacen requerir una asistencia más focalizada, no existe.
en la comprensión de las Cortes estadounidenses. Y además, a esto hay que sumarle una especie más de mayor picor, que es la siguiente. El sistema judicial estadounidense, desde luego que tiene una visión muy astringente de cómo debe valorarse la constitucionalidad de un acto o de una norma si hay un derecho fundamental violado. Tiene básicamente 3 estándares de valoración constitucional. Pero esto sucede en sede federal y esto sucede en las llamadas Cortes de artículo 3, que son las cortes creadas bajo la independencia de la separación de poderes y bajo el esquema del Poder Judicial como un poder, repito, independiente de los dichos de la voluntad del Ejecutivo y de la voluntad del Legislativo. Las cortes migratorias, que es donde los casos de estos niños se ventilan, no son así, son las cortes de artículo 2. Y no es que no tengan independencia, no quiero mencionar algo de esta naturaleza y que se malinterprete, de lo que la tienen, pero tienen una interpretación mucho menos astringente de las normas de administración pública, de la ley de inmigración, de todas las regulaciones que hablen sobre el estándar de cuidado que se tengan que tener estos niños. Y además, la comprensión de los fines del Estado con la legitimidad del fin por el cual la norma se lleva a puerto es mucho menos astringente. Con todo eso que les acabo de decir, la intención de un servidor es fijar un mapa para que podamos entender cómo estos niños han pasado por lo que tuvieron que vivir, que desde luego es una experiencia traumática y en sede internacional habría argumentos para tirar hacia arriba sobre ese punto. Pero ¿qué es lo importante para el americano? Y quizá esta sea la mayor lección que podamos obtener para, desde la sede diplomática y desde luego desde la práctica de litigio estratégico, quizá pudiéramos aportar para años venideros. La primera, no es que haya 2 tipos de debido proceso, el mexicano y el estadounidense. Lo que sí falta es un litigio que enriquezca a las cortes estadounidenses en la defensa de este grupo vulnerable. Para la Corte de artículo 3 o de artículo 2, el niño es un sujeto de derechos que en este caso no responde a la condición de niñez para tener más derechos, sino que responde a la condición de nacionalidad y a la condición de estatus migratorio para fijar su vamos a decirlo así, su condición ante la Corte. Esto es importante porque partimos de la interpretación de una norma administrativa y de una mayor discrecionalidad de la gente que la instrumenta para que al niño se le pueda conceder o no cierta condición. ¿Qué es lo que hace falta acá? Bueno, desde luego que, les repito, mayor litigio estratégico, pero enfocado a poder fijar a través del dicta o de los precedentes judiciales a que haya lugar, que estas condiciones sean valederas. ¿Cómo sacamos de la Corte de artículo 2 el caso a la Corte de artículo 3? Mediante demandas civiles. Hay que recordar que la constitucionalidad, el estudio de la constitucionalidad en Estados Unidos es difuso, como intentamos hacerlo acá, pero allá hay una tradición muy amplia de este carácter difuso. Lo tenemos que hacer a través de demandas civiles o bien a través de un litigio más enfocado hacia la llegada del recurso o de la demanda hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. No es ambiguo lo que les digo en el sentido de hay una necesidad de ir creando un precedente sobre los derechos de los niños como una condición aparte de migrante. ¿Y por qué? Con esto cierro, porque de los 3 estándares de cuidado que les he comentado que la Corte tiene, el que utilizan para resolver cuestiones administrativas en las cuales la administración pública ha creado normas es el de rational basis, que no es otra cosa más que ver si los fines del Estado están relacionados con el propósito, con la norma y que la norma no vulnere derechos prima facie, es decir, de manera facial. Al que debemos tender todos es al de la mitad, al segundo escaño. El más alto es el strict scrutiny. Palabras más, palabras menos, es una manera muy ortodoxa de interpretar la norma para ver si es legítima y para ver si los fines están perfectamente bien dibujados en la norma, para que el Estado no se pase del objetivo que busca, no instrumente alguna acción que pueda vulnerar más derechos.
El de en medio es el que se creó a partir de un litigio continuo desde los 60 para proteger a las mujeres como un género que requiere de ciertos cuidados a partir de sus condiciones y de sus vulnerabilidades. Quizás sea la manera en la cual, de manera no inmediata, pero por lo menos mediata, pudiéramos tender a una defensa más estricta de los derechos de los niños, no porque en Estados Unidos no haya debido proceso, sino porque no se les considera como un colectivo, como una clase que pudiera ser protegida de manera más estricta o astringente. Espero que esta exposición, basada en el trabajo diario de un servidor y de la red consular, haya sido de utilidad. No cabe duda que tenemos mucho que avanzar, pero por lo menos en el entendimiento del vecino podremos procurar mayores avenidas de solución a estos problemas. Gracias. Muy bien, a continuación pondrá el profesor Rogelio Regalado Mujica. Él es profesor invitado en la Universidad de Edimburgo, estudió Relaciones Internacionales y un posgrado en Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es especialista en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Adelante. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por el espacio, gracias por también compartir una mesa donde podamos venir desde otras disciplinas, aportar desde otros lugares. Y bueno, yo vengo de una escuela en Puebla que se llama el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla y entonces tengo que agradecer antes también a uno de los estudiantes que me ayudó a realizar esta presentación, que se llama Juan Pablo Hernández y está entre los asistentes ahora. Entonces, muchas gracias formalmente a él por haberme ayudado a armar esta participación que yo voy a hacer. También quiero agradecerle al Instituto en sí mismo de Investigaciones Jurídicas por abrir un espacio en el cual yo siento un poco que estoy traicionando, porque en general vengo de una corriente que quizá no cuadra tanto con la exposición del compañero, pero ante la invitación que nos hacías y nos decías si había resultado útil tu exposición o que esperabas que nos resultara útil, a mí me ha resultado útil y me ha resultado en la medida en la que este tipo de espacios nos hablan del dolor, ¿no? Si de alguna forma tendríamos que definir lo que está pasando es precisamente a partir del dolor. Y entonces, para partir del dolor, yo armé una presentación en la cual comienzo desde otra perspectiva que me parece interesante para llegar a la construcción del migrante, que es como se titula esta ponencia que yo traigo con ustedes. La construcción del migrante tendría que venir entonces de explicar qué está pasando con el fenómeno Trump e intentar ponerlo desde otras vetas, es decir, primero que nada, y también retomando lo que se estaba hablando en la presentación anterior, se hablaba de que teníamos una crisis en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, pero nos encontramos ante un mundo en crisis, en términos generales. Un mundo en crisis civilizatoria, un mundo en crisis institucional, un mundo donde la crisis de las relaciones sociales se expresa en términos de la caravana de migrantes que tenemos ahora acompañándonos en este país ya. Este mundo en crisis tendríamos que empezar a pensarlo en cómo desemboca y en qué cosas se enfrenta. Yo comienzo a tomar este mundo en crisis a partir de la idea de la nación y el nacionalismo, que es una de las fuerzas que se han puesto en las tensiones contemporáneas. Entonces, a mí me da gusto tener un espacio en el que yo pueda hablar de algunas cosas que quedaron pendientes, digamos, arrastrando de un congreso al que asistí la semana pasada, que es el de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, donde la mayoría de personas hablaban con respecto al fenómeno Trump y había una especie de consenso con respecto a que Trump es básicamente un accidente. A mí me parece que nosotros podríamos tomar una de esas posturas, pero también por otro lado podríamos decir que no, que Trump no es ningún accidente y que tampoco es ninguna broma. Y entonces comenzar a hablar de que Trump no es una broma es empezar a ver que no solamente fue un error del establishment estadounidense, un error del aparato político o algunas faltas que hacían en estos espacios, sino que la emergencia de Trump responde a otras condiciones que nos están atravesando constantemente. Como parte de estas condiciones en las cuales atraviesan, obviamente está todo el tiempo presente la idea de los nacionalismos de carácter fascistoide y que provienen desde la ultraderecha. Entonces, a mí me interesó mucho comenzar a explorar desde ahí y ver cómo se construyen ciertas figuras, que es a lo que voy a llevar a la conclusión de esta ponencia. Primero que nada, habría que pensar que después de la Guerra Fría, en los 90s,
está este auge que todos nosotros vivimos, en el que se hablaba de que la globalización era el nuevo discurso, el nuevo relato que iba a ver cómo se organizaban las relaciones sociales en el mundo, y entonces estuvieron personas como Octavio Yanni hablando sobre, recolectando las distintas teorías de la globalización, y Manuel Wallerstein y todos estos autores que en general estaban centrando los ojos en un eventual desplazamiento del Estado-Nación por una fuerza que era ahora incluso en algunos momentos considerados como la aldea global. Cuando yo pensaba en la aldea global como esta forma que se estaba mostrando, me encontraba inicialmente con muchos puntos que la limitaban. En principio podíamos ver movimientos separatistas, movimientos en general que se estaban dando al interior de los estados de reivindicación nacional con características clásicas que decían que este proceso de la aldea global no iba a pasar sin tensiones al menos. Entonces, había una arquitectura no solamente jurídica, sino también económica que estaba construyéndose a partir de un orden en el que Estados Unidos se sentía como un estado predominante y que a partir de ahí pasaba como una especie de receta que iba a funcionar sin tensiones. Ya sabemos de estas teorías del fin de la historia y el choque de las civilizaciones, donde los conflictos no iban a venir más, sino en el orden de que no se iban a configurar más en términos nacionales ni ideológicos. Bueno, pues eso se enfrentó muy pronto con tensiones, pero después viene otra, que es la tensión que presentan los estados progresistas en América Latina. Cuando los estados progresistas hacen un regreso a la nación y comienzan a tomar la idea del neoextractivismo y la matriz popular como parte de sus características discursivas principales, nos damos cuenta de que la nación no está ni por mucho muerta, que la nación está más viva que nunca, y entonces se vuelve una ola de propuestas que comienzan a hacer ciertas limitaciones a la idea de que la globalización iba a ocurrir en estas medidas en las que se tomaba. Sin embargo, no podemos negar que sí había un proceso de globalización diferente al que se tenía anteriormente. Es decir, Ulrich Beck y algunos otros estudiosos habían dicho la globalización es un proceso de hace más de 500 años, podríamos hablar de globalización con la colonización misma, y entonces es decir, sí, es claro que la globalización tiene otras prácticas que son anteriores a los 90, pero es cierto también que la integración de las relaciones sociales y la forma en la que se articula el mundo a partir de los 90 también es sumamente distinta. Entonces, cuando nosotros vemos cómo la globalización en esos momentos adquiere unas características diferentes, le podemos poner otros adjetivos. En particular, yo utilicé el de globalización neoliberal. En este momento donde las tensiones del nacionalismo se comienzan a enfrentar cada vez más en América Latina, pareciera que tiene unas características que no vamos a abordar ahora porque no nos da tiempo simplemente, pero después vemos una segunda respuesta ante esta crisis neoliberal, que viene también, como ya lo mencionaban anteriormente los compañeros, a partir de una crisis financiera. Una crisis financiera que en el 2008 comienza a mostrar muchos huecos que se tenían en general en el esquema como se estaba planteando el mundo, y entonces ante esta crisis financiera comienza un surgimiento de otras posturas nacionalistas. Entre ellas obviamente la más mediática es la de Donald Trump, pero no es la única. Parecía que ese tipo de nacionalismo que era de carácter étnico solamente se encontraba en Europa, y hoy nos ha llegado a América Latina también con Bolsonaro, y entonces nos está preocupando cada vez más. E incluso estamos pensando si en México, por ejemplo, si esto no sale bien, la idea de la cuarta transformación, quizá el próximo gobierno tenga características parecidas a las que se están presentando en otros países. No lo sabemos y tampoco es motivo de esta presentación. Lo cierto es que para entender entonces cómo se configura esa nación, yo también sentía la necesidad de explicar un poco esta categoría. Y partiendo de la categoría nación, entonces no la ponía en las teorías perennialistas que se habían presentado, es decir, estas teorías que presentaban a la nación como algo intrínseco a las personas, como algo que siempre nos había estado rodeando, que había permanecido a lo largo de la historia, sino más bien como una construcción social. Es decir, recuperando a algunos autores como Hobsbawm, como a Ernest Gellner o a Benedict Anderson, que es del que más tomó parte. Y con la idea de las comunidades imaginadas, entonces a mí me da la posibilidad de decir que la nación es naturalmente una fuerza política que se presenta como una comunidad imaginada que se encarga de desplazar a una comunidad concreta en términos de lo que Bolívar Echeverría, un autor sumamente venerado en esta universidad, había presentado y había dicho, bueno, esta comunidad concreta que es esa capacidad que tenemos todos de ser humanos, de sentirnos humanos y de pertenecer en general a una sociedad a la cual tenemos
tenemos ciertas cosas con las que ligarnos y que es una necesidad de nosotros, no una condena humana a la comunidad concreta. Pues la comunidad Imaginada Nación ha ido desplazando a esa comunidad concreta para formarse, lo hizo durante muchos años, lo hizo con mucha violencia y lo hizo utilizando un aparato disciplinario que en realidad sustituyó una idea de mito que había estado presente. A esto yo le digo que es un mito ilustrado, ¿no? A la manera que Adorno y Horkheimer habían presentado con esta idea de la dialéctica de la ilustración, de decir que la ilustración era un mito nuevamente, pues la nación es ese mito ilustrado, ¿no? Y entonces es la hija secularizada del Estado monárquico ordenado divinamente. Entonces, esta idea de mito nacional, que es sumamente violento, que ha necesitado desplazar, que ha generado identidades rígidas, cuando regresa con esa misma fuerza. Y entonces lo que nosotros podemos empezar a ver es cómo esas tensiones comienzan a crear ciertas separaciones que se van a poner en los discursos de algunos personajes. ¿Cómo se articula en el discurso de Trump? Bueno, pues en general él genera dos sujetos nacionales, ¿no? Pensando en que Trump no es un accidente y que es más bien una causa de esta crisis que nosotros tenemos que voltear a ver al campo popular y ver cómo en el campo popular esas identidades se están formando y están en general proponiendo un discurso que es altamente peligroso. Estuve en San Francisco precisamente intentando dialogar con algunos de los votantes de Trump y algunas personas que estaban en ese momento involucradas con el movimiento antifascista. Y me sorprendió mucho que a la entrada en un puente en San Francisco desplegaban una lona. Y en la lona tenían una calavera, de estas que aparecen en los botellas de veneno, ¿no? Y entonces rezaba la leyenda: peligro, estás entrando a una ciudad santuario, ¿no? Bueno, ese grupo se llama Identity Europe, no sé cómo ellos lo pongan porque utilizan esta B que es como regresar a los orígenes y regresar a las raíces. Y entonces ellos ponían esta alerta, ¿no? Peligro porque estás entrando a una ciudad donde se protege a los migrantes. Cuando uno ve esas cosas, obviamente tiene que entender que en el campo popular hay una canalización de fuerzas. Y Trump está canalizando estas fuerzas en su discurso a partir de la creación de algo muy potente que nosotros conocemos muy bien como mexicanos, que es la creación de un sujeto nacional. Aquí se creó el mestizo. Y el mestizo es una categoría racista que en sí mismo segregaba, que dividía y que invisibilizaba. Trump tiene su categoría. El sujeto nacional de Trump es el trabajador, ¿no? Y va a estar presente todo el tiempo. Pero entonces tiene una contraparte que es donde conecto con lo que el propósito de esta mesa, que es el sujeto global. Para que él cree un sujeto nacional tiene que crear un antagonista, ¿no? Yo partí de aquí, de la escuela de la teoría del discurso, de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau, para poner en general cómo se creaban estos antagonismos. Y el antagonista, el sujeto global, es el extranjero. Un extranjero que no es ambiguo, sino que está formado con ciertas categorías particulares, y una parte central del extranjero es el inmigrante. Cuando Trump presenta al inmigrante, no solamente tenemos que voltear a ver a estas políticas, la política de tolerancia cero, por ejemplo, ¿no? Que nuevamente regresamos a la postura del dolor. Cuando Trump no articula la figura del migrante desligado de una cuestión real, es decir, pasa algo que sucede mucho cuando se crean sujetos nacionales o sujetos globales en general o enemigos políticos, que es desarticular al inmigrante real para ser un inmigrante ficticio. Entonces comienza a crear un inmigrante ficticio que está ligado a otras características como por ejemplo las instituciones. Entonces ya el inmigrante tiene forma porque genera una lógica de la equivalencia. El inmigrante se vuelve también parte de la misma lógica que genera el terrorista. El ejemplo más claro de esto es ahora que está pasando la caravana de migrantes, cuando Trump dijo aquí viene Al Qaeda con ellos, ¿no? Entonces el terrorista, el inmigrante son exactamente lo mismo en este discurso que está siendo canalizado, pero también es lo mismo la Organización Mundial del Comercio, pero también es lo mismo el Acuerdo de París, pero también es lo mismo el tratado, el TTP, también es lo mismo NAFTA. En sí todos son parte de una misma escena que se va creando y que entonces tiene mucho más fuerza política. Ante eso estamos enfrentándonos hoy. La pregunta que a mí me gustaría dejar abierta y donde yo creo que las investigaciones sociales tienen que servirnos para algo en este mundo de dolor es ¿cómo lo hacemos con esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para visibilizar a otros sujetos? ¿Cómo lo hacemos para presentar otras cosas? ¿Cómo lo hacemos para hacer una crítica a la identidad en sí mismo, para hacer una crítica antiidentitaria?
en ese mundo nosotros tenemos que movernos, porque si no, entonces estamos dejando que estos espacios ganen, ¿no? Ahora yo veía con mucha tristeza estas notas que estaban sucediendo sobre la caravana de migrantes y cómo pasaban, y en general la respuesta del pueblo mexicano, que en general a muchos nos asustó, pero que en realidad nos damos cuenta de que no estamos tan lejos de las posturas que se están tomando en otros países, donde la situación es tanto más complicada con el tema migratorio. Entonces, si necesitamos poner la atención en algo, es en estos procesos, en ver qué estamos haciendo para que esta contención de los sujetos globales, de los sujetos nacionales, pierdan fuerza y nos ayuden a crear un lugar mejor. Muchas gracias. Muy bien, tenemos aproximadamente 15 minutos para preguntas, así que quien quisiera plantear alguna pregunta, por favor, que la haga. Buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades. Estuvo muy bien explicado todo, me gustó muchísimo. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de licenciatura. Les quiero hacer una pregunta a la mesa en general. Debido a los sucesos pasados con la caravana de migrantes, de hondureños en su mayoría, de acuerdo a su opinión particular, ¿qué debió haber hecho el gobierno mexicano para bloquearla conforme a derecho o dejarla pasar sin afectar a la nación? Muchas gracias. Lo bueno de esta mesa es que tenemos dos posibles respuestas, una desde el Estado y otra académica. Entonces, empezamos con la respuesta desde el Estado. Soy funcionario de Estado, pero ello no significa que esté en contra de la sociedad civil. Me parece que esa dicotomía, y lo digo con mucho respeto, es sencillamente una aclaración, ya no obedece a los tiempos actuales. Como diplomático de carrera, he entregado en los últimos 3 años, incluso hasta mi salud, mi madre está presente, lo sabe, me ha regañado todos los días, por garantizar un poco más la inclusión de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces, mi respuesta quizá no sea ni lacónica ni maniquea, no es blanco y negro. Bloquearla resulta imposible en términos numéricos, es decir, yo quiero saber quién va a parar a 6,000 personas en una estación migratoria que no puede contener a más de 100, 200 funcionarios, digo, ni siquiera con un pequeño contingente del ejército, que además ni siquiera está puesto en tenor, ¿no? En contexto, por supuesto. ¿Y cómo dejarla pasar sin vulnerar a la nación? Bueno, yo empezaría por lo segundo. ¿Cómo dejarla pasar sin vulnerar a la nación? Hay que tener varias consideraciones. La primera, consideración de política doméstica, y una consideración por cuanto hace a la visión de Estados Unidos como nuestro vecino de frontera, como nuestra economía integrada a la de ellos, y además, como bien dice el maestro, con un presidente que tiene ciertas posiciones, vamos a decirlo de manera muy diplomática, poco amables hacia el vecino del sur suyo, o sea, nosotros. Bloquearla, la manera, me parece que no es un bloqueo, bloquear la manera más sensata sería dar medios administrativos para permitir que el migrante pueda tener un tránsito ordenado. En ese sentido creo que hubiera sido productivo un diálogo mayor con el gobierno de Guatemala, aunque lo hubo. Nuestro embajador en Guatemala se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores en Guatemala para ver cómo podía irse pasando la caravana de manera más ordenada. Pero el bloqueo es imposible, hay que regularlo de manera ordenada, que además México ha tenido un rol preponderante en iniciativas de Naciones Unidas al respecto. Crear una visa, bueno, crear una visa quizá ya toro pasado pudiera resultar necesario, con todas las implicaciones administrativas y económicas que ello representaría. Particularmente, si nos ponemos a pensar que la mayoría de estos compañeros centroamericanos buscan el asilo en Estados Unidos, por ejemplo, y el asilo se da en Estados Unidos concretamente en tanto se tenga miedo a regresar, y se tiene que comprobar ese miedo a volver, ya sea al país de tránsito o al país de origen. Si nosotros les diéramos una visa de esa naturaleza, pues desde luego que el juez de la Corte de artículo 2 diría que no procede porque no hay miedo creíble a que regresen. Es decir, me parece que bloquearla con todo el contexto que acabo de brindar no es posible. Facilitarla me parece que es la posición más
adecuada, no por cuanto hace a que nosotros queramos facilitar el paso a Estados Unidos. Eso, que nos quede claro a todos, no es cuestión nuestra, es una decisión personal, basada por razones de falla estructural en los países de origen, incluido México, de acuerdo, pero nosotros no tenemos como objetivo que lleguen a Estados Unidos. Lo que sí tenemos como objetivo es respetar sus derechos humanos, que no haya violencia en el paso y que se dé de manera ordenada, de tal suerte que nosotros, como país soberano, podamos saber quién entró, cuánto estuvo, qué tiempo pasó y por qué salió, ya sea porque le dieron asilo o porque regresó al país. Va a haber deportaciones, indudablemente, fue una parte de la posición del Gobierno de México, pero me parece que hacerlo de manera acompañada es la manera más adecuada para que quede una huella histórica de nosotros como una generación que supo estar a la altura de las circunstancias, en tanto se respetó la ley, incluido, por ejemplo, desde luego, los derechos humanos de estas personas, ¿no? No podemos bloquearla, no podemos pedirle al mar que no nos eche olas, es imposible, pero sí podemos surfear la ola, ¿no? Sí, a mí me parece que la respuesta del compañero es más que completa, pero yo le agregaría algo a la pregunta más bien. La pregunta es, de inicio, ¿por qué pensar que el dejarla pasar o la segunda parte era cómo evitar que eso afecte a la nación? Me parece que ahí es donde tendríamos que tener un truco discursivo para evadir eso. En primer lugar, la caravana no es tan grande siquiera, en términos de, es decir, sí, son muchísimas personas, pero nos parecen muchísimas en cuanto van en conjunto, ¿no? Y que nos demuestran la fuerza popular cuando se une. Pero no es tan grande en la medida de que no es ni cerca de la cantidad de migrantes que están atravesando en Europa en general, o que en términos generales pasan cada año a Estados Unidos atravesando el país. Entonces, si nosotros lo ponemos en esos términos, nos damos cuenta de que esta idea del migrante como un peligro ya nos está circulando por todos lados. Y si comenzamos a desplazar eso, entonces tendríamos otras vetas para poder analizar. Primero que nada, me parece que habría que pensar en el migrante, precisamente aludiendo a lo que decía anteriormente, de hacer esta idea del migrante como una construcción ficticia, hacer una persona. Obviamente amparado en todos los mecanismos jurídicos que podríamos tener, pero otro lado, amparados también en nuestra necesidad de ser humanos, ¿no? Y de considerarnos como humanos. Si nosotros pensamos en eso, entonces podemos abrir mucho más el campo, y si a mí me preguntaras como parte de un habitante de este lugar, es claro que las fuerzas populares no se pueden contener, ¿no? Me parece que efectivamente la respuesta del Estado tendría que estar desde la organización, desde la forma de mostrarse un Estado que sea lo menos fascista posible, que no significa que no lo sea, pero lo menos fascista posible, y entonces que pueda dar, digamos, al menos una imagen que ayude a entender que este proceso no es un proceso de amigos contra enemigos, que es, digamos, la visión dicotómica del hombre occidental que representa muy bien Trump. Entonces, si nosotros abrimos esa visión dicotómica entre el amigo y el enemigo, muy probablemente tendríamos que ver muchas más características en el migrante que como un invasor, ¿no? Que no pienso que sea tu pregunta, pero es lo que ha circulado en muchos lugares. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pues felicitar a las exposiciones, sin lugar a dudas, pues pensando como jurista y también como sociólogo, bueno, creo que son discursos que para nada están divorciados. Yo creo que es muy necesario una recuperación, ¿verdad?, del enfoque del problema, ¿verdad? En la primera exposición me parece que el enfoque es muy técnico, muy preciso. Creo que necesitamos conocer la realidad de un sistema jurídico bastante diferente. Es un problema que rebasa incluso la perspectiva del derecho internacional privado, ¿no? O sea, hasta dónde llega el favor fili a favor del niño, ¿no? Lo que me queda un poco en el aire sería la pregunta, bueno, ¿dónde queda la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ¿no? ¿De qué manera ha sido recepcionada tanto por Estados Unidos como por México? ¿Verdad? Eso, por un lado, ¿dónde queda todo este bagaje, ¿verdad?, de normativo y todo el progreso que se ha dado en el mundo en favor de los derechos del niño, ¿no? O sea, me parece que no basta con decir que, bueno, como si
de acuerdo con Estados Unidos, no tiene realmente la caracterización de un sujeto especial por su nivel de vulnerabilidad, quizá no me parece suficiente. Y por el otro, un poco en complemento a la pregunta anterior, me llama la atención si no esto que está ocurriendo y que ocurre a diario en todo el mundo, esto de la caravana, que si hacemos cuentas, pues son, de acuerdo al informe de la Organización Internacional de Migraciones, son 500,000 de centroamericanos que pasan por México año con año, y no de ahora, tiene muchísimos años. Aquí tengo la cifra oficial que dio a conocer el OIM, ¿verdad? Y parece que el fenómeno comenzó a tomar forma desde los años 80. Sin embargo, bueno, ¿por qué hasta ahora ocurre esto? ¿Qué se tratará entonces de que el establishment busque beneficios en las elecciones legislativas próximas en Estados Unidos? ¿O es parte de un fortalecimiento de una campaña del miedo promovida por el propio presidente Trump? O bien simplemente se trata de algo fundamental, como que es el hecho de que si pasan 400 migrantes diarios, los multiplicas por los 15 días que han transcurrido, pues son los 6,000, ¿no? Y entonces se acumularon, buscaron ellos protegerse mejor en grupo, en fin, porque se antoja muy mediatizado el asunto y llega uno a suponer una cierta intromisión de los propios Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría escuchar su impresión desde las dos posturas, ¿no? Gracias. Hola, soy Pablo Bustamante, estudiante de Relaciones Internacionales en la FES Acatlán, y no sé si se vea muy abusivo, pero me gustaría hacer 3 preguntas muy concretas. La primera es, además del tamaño de la caravana de migrantes, que obviamente es algo alarmante, o se puede considerar alarmante porque nunca habíamos visto un flujo migratorio conjunto tan grande en nuestro país, o sea, dejando de lado que pasan millones de personas cada año. ¿Qué es lo que hace que se voltee a ver de forma tan histérica, o que haya detonado esta visión tan paranoica en las personas, no solamente además del tamaño? La segunda pregunta es: ¿qué consecuencias a nivel internacional, hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hablando de la cuestión de derechos humanos, qué consecuencias internacionales conllevaría que México tuviera, o que tuvo, esta reacción tan negativa ante la admisión de la caravana migrante? Y la tercera pregunta, referente a lo que mencionaron en la última respuesta, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano en este momento para suavizar el hate speech y el discurso racista o xenófobo que ha estado surgiendo y tomando mucha fuerza en las personas, para hacer respetar los derechos humanos de estos migrantes? Gracias. Qué buenas preguntas, es porque generalmente las respuestas no van a ser tan buenas, pero trataré de hacerlo lo mejor. Bueno, sobre la primera, sobre la convención, en términos de Viena es un tratado, punto, que requiere firma, ratificación. A diferencia de otros tratados, como por ejemplo, y aquí lo traigo a colación, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos sí ratificó y que el Senado sí, que Estados Unidos, el jefe de Estado firmó, gracias, y el Senado ratificó, y ahí Estados Unidos hizo un par de reservas, concretamente sobre su posición en materia de pena de muerte para adolescentes, diciendo: me reservo el derecho. A diferencia de ese escenario, en la convención sencillamente no la firmó. Esto no se traduce en que no haya, desde luego, cierta práctica de Naciones Unidas, por más ingenuo que parezca decirlo, pero es la verdad. Hay práctica de Naciones Unidas metida en los precedentes, porque el 9º Circuito, por ejemplo, en California, tiene cierta costumbre a buscar voces internacionales y ha utilizado resoluciones de la Asamblea General. Con independencia de lo que dijera el maestro Castañeda y Álvarez de la Rosa, que paz descanse, sobre la validez intrínseca de las resoluciones, el punto es que sí la han utilizado los jueces. En materia de derechos del niño, por ejemplo, resolvieron en el caso Flores, en los 80s, 90s, que el niño sí tiene derecho a tener una representación jurídica, o que el niño sí tiene derecho a elegir con quién se va, si con melón o con sandía, con la familia o con un patrocinador
de la sociedad americana, que pudiera resultar incluso hasta después padre adoptivo. Es decir, sí tienen el ánimo de darle al niño prestancia, pero siempre partiendo del esquema cuadrado de el derecho, el debido proceso es para todos. Aquí no vemos si es niño, mujer, Lo que vamos a ver es si hubo un derecho fundamental violado. Donde viene el peligro, en realidad, no es en sí considerarlo como sujeto de debido proceso, sino en ver cuál de estos tres estándares que les comentaba es el que van a utilizar. Porque la Corte lo que hace es decir, hubo violación a la cuarta enmienda porque por un acto, por una ley, lo que haya sido, no importa. Bien, hubo una violación. ¿Contra quién? ¿Contra este niño? Vamos a ver, entonces hay el debido proceso del niño está vulnerado. Y ahí es donde entra el quid del asunto, porque si lo utilizan bajo un rational basis, casi le puedo asegurar que van a decir, bueno, dado que el gobierno tiene expertise en la materia, dado que el gobierno ve estos casos todos los días, ellos tienen razón. Para nosotros puede resultar como, pero vamos, que en el amparo diríamos otra cosa, pero aquí recetamos amparos como si fueran aspirinas. En Estados Unidos no. Y el punto es que si nosotros logramos pasarlo a través del precedente de la Corte a un heightened scrutiny, que es finalmente el de en medio, pudiéramos darle a los niños una base mucho mayor de defensa. Le digo, el problema no es que no se les reconozca, se les reconoce como sujetos de debido proceso, pero no como sujetos especiales. Entonces, ahí es un trabajo más de construcción y de educación de los jueces y de construcción de argumentos más enriquecidos en derecho internacional, creo yo. Y la segunda la contesto en 3 patadas. La primera, me parece que es la otredad. El compañero ha tocado un punto importante. Para nosotros mexicanos, y no quiero parecer un aburrido de café que habla de paz, no. La otredad para el mexicano es vital, pero también para el estadounidense. Y a partir de esa construcción como mexicano, lo que yo personalmente pudiera ofrecerte es lo siguiente: el estadounidense se construye desde mi perspectiva, y no es una cuestión teórica, es mi percepción, a través de la vacuidad, de lo que no es. Porque a partir de lo que ve que son los otros y lo que no es él, se define. Yo no soy negro, no soy extranjero, no soy migrante, no soy trabajador de campo. Y a partir de eso construye una propia identidad. Creo yo que la otredad es algo que a ellos les ha pegado en ese sentido, y por eso siempre buscan apartarse, a pesar de que es un país que ha tenido corrientes migratorias de chinos, italianos, albaneses, ¿verdad?, toda la vida. Así son, ¿qué le vamos a hacer? Y a nosotros nos ha pegado ahora. Lo que resulta incluso paradójico es que ahora seamos nosotros los que utilicemos las mismas matrices discursivas socialmente. Esto me lleva a la segunda pregunta, más bien a la tercera, y termino con la segunda. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Tener un mejor timing y una respuesta más contundente. Trump usa Twitter, y me parece que el canciller de México lo ha dicho muy bien: nosotros no hacemos política con Twitter. De acuerdo, creo que tiene razón, porque eso hasta puede operarse en un foro internacional judicial como prueba. Y uno es uno es esclavo de sus palabras. Pero creo que sí falta timing. Es decir, si el propio jefe de Estado en los Estados Unidos ya ha marcado su postura, me parece que el jefe de Estado del Estado mexicano tendría que hacer lo propio. Y hacerlo con contundencia. A partir del análisis de los medios jurídicos que tenemos, verbalizar y hacer socializar la posición del Estado mexicano. Creo que históricamente tenemos una posición de apertura hacia las diásporas, que no es lo mismo que decir apertura de fronteras. Ojo, es otra cosa, discursivamente y en términos reales. Me parece que tendríamos que socializar esa postura de apertura a la diáspora, de que estamos aquí para ayudarlos, como nos han enviado otras veces. Digo, lo hicimos con el esfuerzo Contadora en los 80s, ¿por qué no hacerlo ahora? Y la segunda, ¿qué consecuencias jurídicas a nivel internacional? Bueno, consecuencia depende de cómo se verbalice y cómo se socialice, va a tener alguna consecuencia probablemente ante la opinión pública internacional, si es que existe una opinión pública internacional, pero sí va a tener va a causar cierto ardor. Y a nivel jurídico, bueno, mira, ante la Interamericana veo complicado que pase algo, porque finalmente se demanda a una persona, pero a partir de que el propio Estado permite la demanda. México ha permitido las demandas últimamente, por ejemplo, contra el Estado mexicano. No sé si en Nicaragua, por ejemplo, el Estado nicaragüense pudiera facilitarla. A lo mejor incluso hasta el propio México, en un ánimo de ortodoxia nunca antes visto, pudiera no demandarse, pero desde luego pedir a lo mejor una opinión consultiva
a la Corte, a la Comisión. De la Comisión, bueno, tenemos un comisionado allá, que es un jurista muy avesado, el embajador Joel Hernández, y quizá él tuviera algún alcance, ¿no? Es decir, dar alguna recomendación. El propio Estado mexicano ha pedido ya que el ACNUR se acerque. Me parece que eso es un buen síntoma en cuanto funcione por el análisis de los asilos. Y sobre la Corte Internacional, pues no veo ningún movimiento. Quizá en Asamblea General pudiera solicitarse alguna resolución. Quizá con el pacto reciente sobre migración ordenada pudiera buscarse alguna otra resolución en la Asamblea General. Pero la verdad es que no veo mucho más por dónde hacerla. Creo que lo importante es lo que les decía, el timing y la contundencia para que se socialice y para que dejemos de pensar tonteras los mexicanos. Es decir, no puedo creer que haya jóvenes de nuestra edad pensando que quieren venir a México porque no quieren trabajar, como si la pobreza fuera una condición a través de la cual se accede por voluntad, ¿no? Entonces, esa sería una respuesta. ¿Sí? Bueno, de inicio me parece que si puedo integrar las tres preguntas, porque la segunda, la respuesta es no lo sé, pero la primera y la tercera y la del doctor también quizá pueda entrar dentro de esto. Lo primero es que yo concuerdo con la idea de la otredad y con la idea de la forma en la que se construye la identidad estadounidense, pero así se construyen todas las identidades. Es decir, lo que estamos mostrando hoy en el Estado mexicano, cuando vemos, perdón, en el pueblo mexicano, con la nación mexicana, cómo se comporta, es lo que ocurre en cualquier otro lado cuando vemos que está atravesado por ciertas dinámicas que le hacen presentar una lógica de la diferencia. Es decir, el hecho de que hoy nosotros mostremos una idea de decir ellos no son igual a nosotros solamente evidencia que esta idea del Día de Muertos, que nuestras prácticas bien intrínsecas, que nuestro mariachi, que todas estas cosas son también construcciones y que son construcciones que han partido de la diferencia, ¿no? Y que ahora en este momento se están poniendo al frente y que todos pensaban en Brasil eso nunca va a pasar o en América Latina eso nunca va a pasar porque el corte étnico no existe y no hay una diferencia tan profunda como… porque hay un mestizo, ¿no? Y el discurso de Lula era, somos sujetos multiculturales, aquí no importa si eres judío, si eres blanco, si tienes ojos azules, eres brasileño, ¿no? Y hoy vemos que la figura de ese brasileño ha quedado desmontada y ha dicho, no, antes de que ser brasileño yo no soy como estos brasileños, ¿no? Hoy en México pensamos, yo no soy como esos centroamericanos, cuando en realidad apenas escuchaba una presentación en Puebla donde decían, bueno, Nicaragua en sí mismo en la etimología, en el nombre, está contenido que es el fin, ¿no? El fin de donde llega el gran pueblo mesoamericano. Entonces, si somos tan parecidos realmente en términos culturales, incluso en la tradición que nosotros hemos cargado, pues al final de cuentas nos podemos poner de frente a que esto es una construcción plenamente ficticia que en algún momento se atraviesa por ciertas tensiones. La cuestión de lo mediático, que a mí me parece que igual está puesta al centro de esto, es que también vivimos en un momento morboso, ¿no? En un momento donde las redes sociales nos han ayudado, parecía que la década pasada estábamos ante la primavera árabe, los progresismos, Obama incluso coqueteando entre esas posturas, parecía que esa etapa de los progresismos era la que iba a llevar las redes sociales y la integración del mundo a una evidencia mucho mayor, y de repente nos damos cuenta de que, oh sorpresa, no, también las redes sociales pueden ser instrumentalizadas y también pueden ayudarnos a llevar estos discursos. Sobre la postura ya para terminar, del Estado mexicano y qué debería hacer para evitar un discurso de odio o para formar otro tipo de discurso, yo creo que independientemente de la postura que pueda tener el Estado mexicano, que no va a poder realizar mucho porque en su naturaleza finalmente es estar ligado con ciertos procesos de dominación, es también poner que los que tenemos la responsabilidad, los que estamos de este lado, somos los que debemos de preguntarnos eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros para evitar ese discurso de odio? ¿Cómo le hacemos nosotros para contrarrestar esas fuerzas políticas? Porque yo vengo de una escuela donde uno de mis profesores es John Holloway, y él tiene una idea de que nosotros somos esta crisis y que nosotros vamos a llevar la idea de la esperanza y que somos los que la podemos portar. Pero los que se están organizando hoy
no somos nosotros, no somos las personas que queremos una forma distinta, ¿no? Son estas expresiones que se están canalizando incluso en los aparatos políticos. Entonces, a mí me parece sumamente pertinente tu pregunta, pero tendríamos que voltear a los compañeros que tenemos al lado y decirle, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, desde ahí igual podríamos encontrar muchas más respuestas que en el Estado mexicano en sí mismo. Muchas gracias. Cuando llegué a México, era natural que me preguntaran, me hablaran de los argentinos, ¿no? Muy bien. En la Cancillería ni hablar. Y yo le decía siempre lo mismo, es decir, si pudiéramos hablar de los argentinos, yo estaría en Argentina, ¿no? Hay argentinos que me querían matar, ¿no? Y hay argentinos que me querían mucho, ¿no? Muy bien. O sea, no existe el argentino, ¿no? Existe un cúmulo de argentinos conservadores, fascistas, que no se preocupan de la gente, ¿no? De los seres humanos, y existe un conjunto de argentinos que sí se preocupa, y existe un montón de otros que están por ahí por el medio, ¿no? Bueno. Y me pasó igual con los mexicanos, ¿no? Hubo campañas en periódicos, yo me acuerdo de Margarita Michelena, por ejemplo, la gran poeta, despotricando contra los argentinos y contra los chilenos que robábamos en los lugares, en la universidad, bueno. Y por otro lado, ¿no? Recibimos un cariño enorme, ¿no? De otro conjunto de mexicanos, académicos, pero también de populares, etcétera. Entonces, no existe el mexicano en términos de decir qué opinamos de la migración. Porque si ustedes van a caminar por Tlalnepantla, por Naucalpan, se van a encontrar con un montón de gente que están como en toldos, ¿no? Y con los vecinos que les llevan comida, y son migrantes, ¿no? Y que le buscan trabajo, y que les llevan cositas para que arreglen, ¿no? Entonces, decir que los mexicanos estamos espantados y asustados es una generalización que no debemos tomar en cuenta. Yo estoy seguro que, es decir, si uno fue a la zona de Palenque y se acercó al Grijalba para ir a Yautitlán, ve cómo pasan todos los días las lanchas, ¿no? Bueno, cuando lo ven a uno se agachan, ¿no? Pero pasan lanchas que uno reza para que no se den vuelta, porque están llenos, ¿no? Bueno, si los mexicanos no quisieran que pasen, no pasa ninguno de esos, ¿no? Entonces, digo, lo paran, lo están viendo, lo estamos viendo, ¿no? Bueno, entonces pensar en los mexicanos, yo creo que es una exageración, ¿no? Muchas gracias. Antes de cambiar la mesa, se procede a la entrega de certificados. Muchas gracias, Imanol. Muchas gracias, Rogelio.